Bueno, estamos llenos aquí, allá también, y disculpen el olor de la comida, va a ser difícil ponerse, estar concentrados, pero, pero estamos ahí listos. Eh, Mateo 10, 24 y 25. Iniciemos como siempre. ¿Cuál es la historia de la salvación en este pasaje? La Biblia nos revela el concepto de nuevo de la salvación, nos lo vuelve a recalcar. En alguna medida esto parece como muy repetitivo, pero es necesario. Yo pienso, una de las razones por qué muchas de las congregaciones cristianas evangélicas padecen de lo que padecen, ¿no? De pecado, de problemas, de falta de entendimiento, de una sequía doctrinal en alguna medida, lamentablemente es porque no han logrado apreciar el concepto salvífico que está pasaje tras pasaje tras pasaje. Y esto no es solamente una cuestión que se nos fue dada al azar. De hecho, Dios le decía a los israelitas: y esto que yo te enseño, se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al dormirte, al comer, en el camino, al trabajar, porque es tan necesario debido al pecado en nuestra vida, es tan necesario que se nos estén recordando estas cosas. Y uno de los temas centrales en toda la Biblia es el concepto de la redención, de la salvación. Por eso yo me apego, en esta congregación nos apegamos a lo que lamentablemente muy pocas iglesias reformadas hacen en el mundo, es apegarse al concepto salvífico detrás de cada pasaje. Recordarnos todos los domingos que la forma en la que Dios decidió glorificarse fue como Salvador. Obviamente Él es Rey, obviamente Él es Padre, Él es Señor, pero uno de los temas centrales en la Escritura es: yo soy tu Salvador. Cada vez que tú abras la palabra de Dios y la leas, recuerda, yo era pecador y Él me salvó. Y por eso hacemos este ejercicio. Entendemos que cada pasaje Él se revela como el Salvador. Y se nos recalca de tal manera al punto que digamos: de verdad, esto es importante. ¿Por qué he sido yo tan negligente en no entender que el mensaje salvífico está detrás en cada pasaje? Miren, Jesús es nuestro maestro por excelencia, y el Dios que se revela en la Biblia lo hace con varias figuras. Una de las figuras en las que se revela es como Padre. Y este pasaje aquí nos dice: el discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y si somos seguidores de Jesús, entonces somos hijos de Dios, y Dios obviamente es nuestro Padre. La resolución de estos versos que hoy estamos leyendo tiene que ver con el sufrimiento que ha venido Jesús hablando en los versículos anteriores en este capítulo, y Jesús mismo es partícipe de todos estos sufrimientos. Todo lo que Jesús le está anticipando a sus discípulos: les va a pasar esto, esto, esto y esto. Todo eso Jesús ya lo había sufrido de alguna manera, o en un futuro cercano lo iba a sufrir. José mismo en su persona sufrió esto. ¿Para qué? Porque Jesús sufrió el sufrimiento total para que sus discípulos pudiesen participar de un sufrimiento temporal. ¿Sí? Ese sufrimiento que Jesucristo padeció es parte del plan de salvación, es decir, precede a la redención en la cruz. Hasta este momento, Jesús ha estado dando instrucciones muy claras a sus discípulos en cuanto a la misión. Recuerden que el capítulo 10 básicamente es un capítulo en un discurso misionero. Jesús les está diciendo a sus discípulos: van a ir a hacer la misión, van a ir a anunciar el reino de Dios a las ciudades de Israel. Y esto va a suceder. Debido a que ustedes van a ir a anunciar, van a padecer esto y esto, ¿verdad? Ese es el contexto de ese capítulo. Y también ha sido muy específico en cuanto a sus padecimientos. Jesús no les dijo: miren, salgan, vayan a anunciar, los van a tratar mal, pero ahí miren ustedes cómo salen. No, Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo muy claramente cosas, ¿no? Que los iba a traicionar su propia familia, los iban a odiar, los iban a calumniar, los iban a hacer esto. Jesús fue muy específico y les ha mandado en esa travesía del anuncio del reino de Dios a hacer cosas específicas. Por ejemplo, a no cobrar dinero ni a acumular oro para sí.
Confíen en la provisión de Dios. No lleven dos túnicas, no lleven esto, porque a donde vayan, Dios les va a proveer. Ese tipo de instrucciones muy claras. Les enseñó a confiar en la providencia de Dios. Donde vayan, busquen en esa ciudad un hombre o una familia justa que los hospede y los alimente. No lleven ustedes dinero para eso, sino que yo les voy a proveer. Les mandó a sufrir como ovejas en medio de lobos. Les mandó a ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Les mandó a ser astutos y no ser ingenuos. Les mandó a confiar en el Espíritu cuando estén delante de los reyes y gobernantes, ya así amarrados, ¿verdad? Esposados, antes de que los juzguen. ¿Qué le voy a decir a este gobernante? Jesús les dijo, confíen, el Espíritu de Dios hablará a través de ustedes. Les habló acerca de que su propia familia los iba a odiar y aborrecer. Les dijo que perseveraran en esas tribulaciones con mucha paciencia, porque al final obtendrían la recompensa y serían salvos. Y una de las frases bastante controversiales que anunciamos y que predicamos el domingo pasado fue: de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Y hablamos de que esa venida que Jesús está hablando ahí no es la segunda venida al fin de la historia, sino que era la venida en el año 70, cuando Jesús, a través de los ejércitos romanos, juzgó a la nación de Israel por haber desechado al Hijo de Dios. Esa es en alguna medida la historia de este capítulo, del capítulo 10. Ahora, en el flujo de este discurso, Jesús lanza estas frases que hoy acabamos de leer en estos dos versículos, ¿sí? Lanza estas dos frases en términos de contrastes, o por lo menos Mateo lo registra así, como una técnica de escritura hebrea muy común, ¿sí? Los contrastes. Pero estos contrastes son para traer consuelo y tranquilidad a los discípulos, porque lo que Jesús les ha estado diciendo pareciera sonar a los oídos humanos a malas noticias. Jesús les está diciendo, miren, les va a pasar esto. Cualquiera hubiera estado ahí y hubiera dicho, entonces no sé si realmente le voy a entrar, ¿verdad? Porque todo lo que me está diciendo que me va a pasar está duro. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, en estos dos versos, Jesús está trayendo tranquilidad. Les está diciendo, sí, va a estar duro. Tranquilos, hombre. Y les da consuelo por medio de estas palabras. ¿Cómo? Vamos a ver en este momento. Cualquiera que escuchara todo esto hubiese presentado su carta de renuncia antes de iniciar toda la travesía. De hecho, aquí tuvimos una pareja no de esta congregación, de otras familias, y el cuate pues es extranjero, se casó con una chica guatemalteca, están en el tema de los trámites para que él pueda trabajar aquí y todo lo demás, y me estaba contando que él pues allá en su país de origen tenía un puesto muy chilero en una empresa muy grande y ganaba muy bien. Y él está admirado de que aquí ofrecen tan poco a la hora de venir a trabajar, ¿verdad? Y entonces aceptó un trabajo en un lugar, ¿verdad?, que le dieron. Y cuando llegó ya a empezar a trabajar, los trabajadores le dijeron, mira, lo que el jefe te ofreció, la verdad no es así, ¿verdad? La verdad que aquí, de lo que te van a pagar, tienes que sacar tu propio combustible, tienes que pagar esto, ¿no? Entonces el cuate, haciendo cuentas, dice, no, gracias, ¿verdad? Me voy, y renunció porque no le tenía cuenta. Entonces, es como esto, ¿no? Cualquiera hubiera dicho, no, eso es muy costoso, ni siquiera voy a empezar, me voy. Pero aquí esa es la etapa en la que están los discípulos. Jesús les está diciendo, estas son las condiciones de su contrato de trabajo en el reino. ¿Están seguros que le van a entrar? Y muchos todos los discípulos básicamente pues están ahí aceptando las condiciones del contrato en el reino. Cualquiera se hubiera ahuyentado desde el principio, pero ellos no. Y estas frases que leemos en los versículos 24 al 25 vienen a ser una especie de descanso en la intensidad del discurso. El primer contraste, la primera parte del versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro. En el contexto, los discípulos debían servir a sus maestros con la esperanza de ellos mismos algún día convertirse también en maestros, pero siempre guardando el debido respeto a sus maestros.
En el primer contraste se encuentran las palabras discípulo y maestro, las cuales tanto en el griego original como en nuestro vernáculo, en nuestro idioma natural hoy, resultan en un contraste muy evidente. El énfasis debe ser hecho en la siguiente idea. Préstenme mucha atención. La imposibilidad del discípulo en llegar a ser superior a su maestro. Ese es el énfasis de estas palabras. La imposibilidad del discípulo en llegar a ser superior a su maestro. Y esa es la figura que nos ayuda a entender nuestra relación con nuestro Dios. Hermanos, que nunca, jamás se nos olvide que nosotros estamos imposibilitados en llegar a ser superiores a Cristo. Recuerden que ese fue el primer pecado, incluso antes de la creación de la tierra. Dice el gran teólogo reformado Louis Berkhof en su teología sistemática, que cuando vemos al origen del mal, hemos de analizar primero la situación angelical. Antes de que todo el mundo fuese creado, hubo un ángel que quiso llegar a ser superior a Dios. Y ese fue desechado inmediatamente de la presencia de Dios y condenado por la eternidad. Ese es Satanás y a todos aquellos ángeles que él logró engañar. Ese es el primer pecado que se registra finalmente en la palabra de Dios. El decir, yo sí puedo ser superior al Creador. Y esto es lo que obviamente Dios condenó. Aquí Jesús nos está recordando la imposibilidad de la criatura en ser superior al Creador. Son dos ámbitos diferentes. El Creador está separado de su creación y su creación y sus criaturas están separados de Él. La única manera en la que estamos unidos, el Creador y la criatura, es por medio del pacto. Estamos unidos, pero jamás podemos llegar a ser superiores a Dios. Primero, quiero hacer una referencia que pareciera contradecir lo que les acabo de decir, pero por favor, síganme el hilo de la argumentación. Un discípulo, en alguna medida, puede llegar a ser superior a su maestro, en ciertos sentidos. El mismo Jesús decía en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Entonces, ¿qué? ¿Puede superar el discípulo a su maestro? ¿Sí o no? En alguna medida, el discípulo hará cosas más grandes que el maestro. Sin embargo, quiero que recuerden algo. El discípulo es capaz de llegar a hacer lo que su maestro hace, o tal vez hacer cosas mayores que las que su maestro hace, por la razón de que el maestro primero le enseñó al discípulo, lo capacitó para poder llegar a hacer eso. Si el maestro no hubiera hecho ese trabajo antes, el discípulo no tendría ni siquiera la capacidad de llegar a ser como su maestro. En esa medida, aunque el discípulo supere algunas de las cosas que su maestro hizo, el discípulo siempre estará en deuda con aquel que primero le enseñó a hacer lo que hace. Por eso es que esto es paradójico. Aunque el discípulo pueda llegar a hacer cosas mayores que las de su maestro, siempre está en una posición de inferioridad porque dependió de su maestro desde el principio. Entonces no es contradictorio, hay que entenderlo en su contexto. Segundo, el verdadero discípulo, aunque su maestro ya no esté con él, aunque su maestro ya haya muerto, aunque la gente venga y alabe al discípulo, alabos. Mis respetos, qué buzo sos, has superado a tu maestro. Si tu maestro estuviera vivo hoy, te aplaudiría a vos también, porque mis respetos, qué buen discípulo y qué buen maestro sos ahora. El verdadero discípulo diría, momento, por favor, ya no me aplaudas, ya no me alabes, porque yo siempre voy a reconocer la superioridad de mi maestro. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. El verdadero discípulo nunca acepta la idea de que ha superado a su maestro. Siempre tiene a su maestro como aquel superior a sí mismo. Esa es la idea que Jesús está transmitiendo acá. Y luego Jesús utiliza un segundo contraste
entre el siervo y el amo, ¿sí? Entre el siervo, en el griego original, es la palabra doulos, que significa no siervo, sino que realmente significa esclavo, ¿sí? Y el griego original para señor es kurios, que significa dueño y amo absoluto, ¿sí? Estas palabras nos ayudan a establecer otro contraste, y Jesús utiliza dos contrastes, el discípulo con su maestro, y dice, y si no entendieron esto, voy a hacer un contraste más duro, dice Jesús, el esclavo y el amo, ¿sí? La palabra nos conecta directamente con la realidad del primer siglo. Los doulos, los esclavos, eran personas, pero en alguna medida en el contexto romano, ellos eran propiedad de otros. No tenían voluntad alguna. El amo decía, esto es lo que vas a hacer y punto. Amo, pero fíjese que no vale tu opinión porque vos, en el contexto romano, vos no sos una persona como tal, vos sos un esclavo, sos propiedad mía. Ese era el contexto romano. No necesariamente el contexto cristiano, pero sí el contexto romano. Miren, un esclavo, dice Craig Skinner, que podría alcanzar un estatus de ciudadano si era propiedad de un amo prominente. Es decir, un esclavo en Roma podía aspirar algún día a ser ciudadano romano libre solo si el amo al que él servía era un ciudadano suficientemente acaudalado, importante, respetado y con ciertos privilegios en Roma. Si una persona, llamémosle así, de clase media en Roma tenía esclavos, esos esclavos literalmente estaban condenados a ser esclavos por el resto de sus días. Que ni sueñen con su libertad, porque el amo de ellos no era lo suficientemente poderoso en la sociedad. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, si era propiedad de un liberto era aquel que se había bautizado a la nueva ciudadanía, ¿no? Ese esclavo podría alcanzar el mismo estatus de ciudadano, pero nunca antes de volverse libre y nunca antes de obtener las suficientes riquezas como para poder comprar su libertad. Algunos amos les permitían a sus siervos, a sus esclavos, el obtener ciertas ganancias. Y el esclavo podía ir ahorrando y en algún momento él tenía suficiente dinero y de verdad tenía que tener mucho para poder comprar su ciudadanía, para poder comprar su libertad. Entonces era casi imposible que un esclavo llegase a ser como su amo, pero no imposible, ¿no? La figura de la esclavitud en la cultura romana, esta figura que poseía la cultura romana, Jesús la utiliza magistralmente para enseñar a sus discípulos. El contraste entre el kurios, señor, amo, y el doulos, el esclavo, ¿no? Era un contraste en términos absolutos, ya que este es el contraste, como yo les decía al principio, entre el creador y la criatura. Los dos extremos, enfatizando de nuevo la imposibilidad del esclavo en convertirse en superior a su amo. Si un esclavo en Roma llegaba a ser ciudadano, jamás podría llegar con su amo anterior y decirle, ¡ja! ¿Viste? ¡Ja, ja! Ya no soy tu esclavo. Lero, lero. No, no podía llegar a hacer eso, porque él nunca podría llegar a ser superior a aquel que fue su amo. Calvino lo resume de la siguiente manera: el discípulo considera honroso estar al mismo nivel que su amo y no se atreve, ojo, no se atreve a desear mayor honor. Habiendo establecido este principio, el discípulo no puede ser superior a su maestro, el esclavo no puede ser superior a su amo. Jesús entonces provee palabras de consuelo. ¿Por qué Jesús utiliza esos dos contrastes para dar consuelo a sus discípulos? Dice el versículo 25, la primera parte: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. ¿Cómo puede ser esa frase un consuelo? ¿Cómo puede ser esa frase una frase de ayuda y de tranquilidad para los discípulos? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, ¿en qué sentido? Primero,
quiero resaltar que Jesús, al hacer uso de estos dos contrastes, está condenando la cosmovisión judía y la cosmovisión romana. ¿Por qué? Porque en ambas cosmovisiones, tanto en la religión judía como en el paganismo romano, los siervos, los discípulos, no estaban buscando honrar a su maestro, no estaban buscando honrar a su amo. De hecho, más en la cultura romana, los esclavos, los siervos, odiaban a sus amos. Los odiaban. Y de verdad buscaban de todas maneras liberarse. Existía en Roma un mecanismo para que cuando los siervos o los esclavos huían, los encontraban en alguna parte del imperio y luego eran, junto con los cristianos, servían para el circo romano, para ser también matados y destazados por las fieras. Porque los siervos y los esclavos en Roma odiaban a sus amos, ¿sí? Y esto nos ayuda a entender que cómo es entonces que Jesús provee tranquilidad a sus discípulos. Como de costumbre, el reino de Dios apunta a ideales totalmente diferentes que los ideales judíos y los ideales romanos. El discípulo y el esclavo debían encontrar consuelo en que estos iban a llegar a ser o a parecerse a su Señor o a su maestro. El discípulo y el esclavo debían encontrar el meollo del asunto. ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí entonces? Y esto es a donde quiero llegar. ¿Por qué Jesús ofrece consuelo con esta frase? Dice que en que llegarían a sufrir tal como su maestro lo haría. Jesús está utilizando los contrastes del discípulo y del esclavo con su maestro y con su amo para decirle, estos pueden llegar a ser como sus amos. Ustedes, le dice, ustedes mis discípulos, ustedes, yo los estoy entrenando y ustedes van a llegar a parecerse a mí en mi sufrimiento. ¿Cómo es esto? Algo de consuelo. Miren, en este sentido, los discípulos jamás llegarían a superar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si los discípulos hubiesen llegado a superar a Jesucristo en su sufrimiento, entonces ellos serían nuestros salvadores y no Jesucristo. Jesucristo fue el que sufrió y padeció la ira completa sin diluir de Dios. Si Pedro, si Juan, si Santiago hubiesen estado clavados en esa cruz, sufriendo lo que Jesucristo sufrió, y si hubiesen logrado resucitar a esa ira que Dios derramó, que el Padre derramó, entonces los discípulos o algunos de los discípulos serían nuestros salvadores. Pero no fueron ellos. Fue Jesús quien sufrió esa ira sin diluir del Padre. No fue cualquier persona. En ese sentido, Jesús habiendo establecido que Él sufriría el padecimiento eterno y último, le estaba diciendo a sus discípulos, miren, ustedes no van a llegar a sufrir todo lo que yo voy a sufrir por ustedes, pero van a compartir conmigo una pequeña medida de sufrimiento. No van a llegar a ser iguales a mí en mi sufrimiento, ni van a superar el sufrimiento que yo voy a padecer, pero sí se van a parecer en eso a mí. Así que tengan consuelo, porque el verdadero sufrimiento yo lo voy a llevar por ustedes. Ustedes se van a parecer a mí en una medida, no en todo. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Y qué bueno que solo se llegaron a parecer a Jesús en su sufrimiento, porque ningún hombre podría haber soportado esa ira del Padre cuando Él vino y cobró la ofensa y el pecado de la humanidad. Es por eso que en el discurso Jesús utiliza la palabra con énfasis. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y esa palabra ser como es parecerse. Ni siquiera significa ser igual. Por eso es que cuando a Pedro, según la tradición, lo
lo crucificaron, él dijo, crucifíquenme de cabeza. No me crucifiquen como a mi Señor. Porque él dijo, me parezco, no soy igual. Sufro en alguna medida lo que mi maestro sufrió en términos eternos. Y por eso los discípulos se maravillaban, y dice que los discípulos se gozaban cuando los azotaron y los en la espalda a Pedro y a Juan salieron contentos diciendo, qué privilegio el nuestro el sufrir un poquito de lo que nuestro maestro sufrió. Esto es lo que Jesús está diciendo. Se van a parecer, nunca van a superar el sufrimiento que yo voy a tener por ustedes. Por eso Jesús utiliza la palabra, bástale al discípulo parecerse. Bástale al siervo parecerse a su Señor. Calvino comenta sobre esto y dice que ahora bien, como Cristo no está hablando de perfección, sino de semejanza, en que nos parecemos en lo que sufrimos con Cristo. Y por lo tanto, debe querer decir que nada es más adecuado para un discípulo que formarse según el ejemplo de su maestro. Jesús culmina esta pequeña parte del discurso haciendo referencia a algo que ya le había sucedido un tiempo atrás a Jesús. ¿Se recuerdan en Mateo 9:34 cuando Jesús liberó a un demonio y la gente se maravillaba? Liberó a un endemoniado, perdón. Si hubiera liberado a un demonio lo hubiera salvado. No. Liberó a un endemoniado. Liberó a un endemoniado y la gente se maravilló porque no habían visto eso que sucedía en Israel. Y entonces, como era tan irrefutable la obra de Jesús, los fariseos dijeron, no, ese por Belcebú echa a los demonios. Ese es hijo del diablo, por eso es que puede echar a los demonios. Y Jesús, obviamente, no se pone a discutir con ellos porque la acusación es absurda. De hecho, en otra parte, el mismo Jesús dice, si yo sacara los demonios y yo estuviera en el bando de Satanás, Satanás estaría destruyendo su propia empresa, ¿no? Jesús está diciendo, no, yo he hecho los demonios por el dedo de Dios, el reino de vosotros, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Mateo 10, versículo 25, la última parte, dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está recordando lo que ya había pasado con los fariseos. El término Belcebú significa príncipe de los demonios o principal entre los demonios. Básicamente Jesús trae a la memoria de sus discípulos esta calumnia que le habían hecho los fariseos a Cristo. Cuando Jesús liberó a ese endemoniado, pues los fariseos hicieron esta acusación absurda y lo que buscaba realmente esta acusación, este Jesús es un Belcebú, este trabaja con Satanás. Lo que realmente estaba buscando hacer esa acusación era desprestigiar el nombre de Jesús, el buen nombre de Cristo, lo querían echar al suelo. La acusación es sorprendentemente vil, dice un teólogo. Si esto es así, ¿por qué los discípulos debían esperar menos? Jesús les estaba diciendo, miren, a mí ya me calumniaron, a mí ya me llamaron hijo del diablo, a ustedes también los van a llamar igual. De nuevo, Jesús sigue en armonía con lo que está diciendo. Van a parecerse en mi sufrimiento. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me calumniaron, me llamaron que yo era del equipo de Belcebú. A ustedes también les van a decir eso. Los van a calumniar. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos que parte de estos padecimientos iba a ser eso. Y alguno diría, bueno, pero eso no es tanto un padecimiento. No, un padecimiento es que le corten una mano a uno o que lo golpeen. Y algunos dicen, hombre, que lo que la gente habla, eso no es un padecimiento. Pero miren, realmente cuando hablamos de la calumnia, estamos hablando de algo mucho más serio que un chisme. ¿Ok? Aquí en Guatemala, pues los chismes son muy comunes. Y eso pues no daña tanto porque son chismes. Pero una calumnia, yo lo diría, es un chisme mucho más elaborado, con una intención más ponzoñosa y venenosa. Y realmente una calumnia hace mucho más daño que un chisme.
¿no? Los enemigos generalmente no iban a poder, bueno, no generalmente, nunca iban a poder más que el poder del evangelio. Los enemigos no tenían chance de realmente presentarle a Jesús una batalla en cuanto a lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, los enemigos iban a utilizar una de las artimañas más viles y bajas que generalmente usan, y eso es la calumnia. En lógica, esto se conoce como, de una manera un poco más elegante, como ad hominem. Ad hominem. Ad hominem es una falacia que ocurre cuando, en vez de atacar el argumento de una persona, en vez de atacar la posición que una persona está defendiendo, empezamos a atacar a la persona. Irrelevantemente, el argumento se torna en contra de la persona y de alguno de sus aspectos, en vez de atacar el argumento de la persona. El doctor Gary DeMar utiliza una frase en uno de sus artículos y dice: sabes que estás ganando el debate cuando el oponente empieza a atacar tu persona y no tu argumento. Por ejemplo, un incrédulo puede decir: es que los creyentes son fanáticos por sus creencias en Dios y en la Biblia. Debido a que son fanáticos, sus creencias son falsas. Eso es una falacia que se conoce como ad hominem. Ataca a la persona, no realmente a su argumento. Y eso es lo que está pasando acá cuando Jesús está diciendo: cuando a mí me llaman hijo de Belcebú, me están intentando atacar a mí y no a lo que defiendo. El problema con esa acusación en contra de Jesús es que Jesús encarna lo que está defendiendo. Cuando Jesús trae la verdad, no la trae porque él conoce la verdad. Jesús trae la verdad porque él es la verdad. Él encarna, él personifica el concepto de la verdad. Entonces el ad hominem, el trabajo en contra de la persona, la calumnia, no funciona, es absurda, porque él personifica aquello que ellos quieren atacar. Jesús estaba diciendo a sus discípulos que llegarían a ser como él, se llegarían a parecer a él. Si se habían atrevido a calumniar a Jesús, ellos también serían calumniados. Y esto es lo que resume la última frase de ese verso: cuánto más a los de su familia. Si al padre de familia llamaron Belcebú, a los que están con él también los van a calumniar. Cuando a mi hijo Josué le tocó ir al dentista porque un diente de leche estaba todavía ahí, no se le había aflojado y ya venía el verdadero allá atrás. Y entonces empezamos a hablar con él: vamos a ir al dentista, te van a hacer esto, no tenés que tener miedo. Llamamos a la dentista, que era amiga nuestra, y nos dice: miren, pues vamos a hacerlo así para que no tenga miedo, díganle aquí, díganle allá, Pero obviamente intentamos hablarle con la verdad, no mintiéndole, no diciendo: mira, eso vas a sentir cosquillas. No, duele esa cosa, ¿verdad? Entonces íbamos finalmente, yo le llevaba de la mano, y cuando íbamos entrando, Josué iba así como: yo voy a ser valiente, yo voy a ser valiente. Y ya cuando vio la cosa dijo: ay, no soy tan valiente. Y me dice: papi, pero a ti te dolió cuando fuiste a la dentista. Y yo le dije: mira, yo le respondí con la verdad. Te va a doler lo que a mí ya me dolió, pero quiero que sepas algo: si yo fui capaz de soportar ese dolor, vos también. Y lo logramos, ¿va? Al principio le echaron como un spray, ¿va? Que medio le durmió la encía, y luego ya le metieron la aguja, y ¿verdad? Cuando vio el alicate, no sé cómo se llama esa cosa, el alicate, ahí sí ya, ¿verdad? Pero lo logró soportar. ¿Por qué? Porque su papá ya lo había soportado. Y yo en el dentista he soportado cosas peores. De verdad, a mí me ha ido duro en el dentista. Cuando me sacaron las 2 cordales de abajo, el dentista no tenía ayudante. Me dijo: mira, me vas a tener que ayudar. Me dijo: había una cordal tan metida. Me dijo: empuja vos para allá y yo para acá. Hasta que salió, Y me dijo: guardala, me dijo, porque nunca había visto una cordal tan horrible, me dijo. Ahí la tengo guardada de recuerdo. Este es el punto. Yo pude alentar a mi hijo
en lo que le tocaba sufrir, porque yo ya lo había sufrido. Y su padecimiento se iba a parecer al mío, pero no iba a ser mayor que el mío. ¿Entienden cómo Jesús aquí le está dando ánimo a sus discípulos? ¿Sí? Cuesta encontrar el ánimo acá, pero a través de la exégesis cuidadosa creo que lo podemos lograr. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Primero, yo quiero animarles a todos a aprender a ver el sufrimiento como algo bueno al final de todo. Miren, esto solo lo podemos hacer los creyentes. El incrédulo no puede encontrarle ni una pizca del lado bueno al sufrimiento. Para el incrédulo el sufrimiento es malo, es terrible. Eso hay que evitarlo a toda costa. No, ni si vamos a sufrir, si nos va a doler, ni nos metamos. Porque para el incrédulo el sufrimiento siempre es malo en cualquier momento e instancia. Para el creyente el sufrimiento no siempre es malo. De hecho, tenemos que aprender a ver el sufrimiento como un privilegio, porque nos podemos parecer en todo lo que nuestro Señor sufrió. Nosotros sufrimos un poquito. Si de las grandes riquezas y bondades que Dios tiene, nos ha dado a probar en alguna medida algunas grandes bondades, en esos grandes sufrimientos también nos toca participar con Él. Y eso no es malo, mis hermanos. No se asusten, no se pongan tristes, porque alguna vez les va a tocar sufrir, porque algunas veces les ha tocado sufrir. ¿Ven cómo estos pasajes cambian su pasado? Porque puede hacer que algunos de ustedes hoy estén pensando, sí, lo que a mí me tocó sufrir hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, me tocó sufrir, qué feo, qué malo. Y siempre ha estado en tu mente la idea de que lo que has sufrido ha sido malo, y hoy te enfrentas con una escritura que te dice que lo que sufriste fue algo bueno para participar con tu Señor en su sufrimiento total. Te estás pareciendo un poquito a Él. Te estás pareciendo en alguna pequeña medida, ínfima medida, a lo que Él ha sufrido. Qué triste sería que en la calle un día te encuentren y te pregunten, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? Y tú digas, sí. Yo no te veo el parecido. Qué bueno sería que un día digan, sí, te pareces mucho a tu papá. ¿Por qué? No solo en cómo te ves, cómo te vestís, cómo hablas, cómo pensás, cómo te relacionas con otros, cómo te gozás con otros y cómo sabes sufrir con otros. Este es el llamado al verdadero cristianismo, mis hermanos. ¿Participamos del Señor en todo o no participamos con Él en nada? Y esta es la falta de un cristianismo serio en nuestra sociedad hoy. Muchos quieren participar de las grandes bondades del Evangelio y de Dios y del gozo y de la alegría. Pero cuando se trata de sufrir, muy pocos dicen, yo también. No. Esto es una buena noticia. Esto es algo maravilloso. Porque el gozo es algo que se genera después del sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestro cristianismo. La propuesta práctica que hoy quiero hacer a partir de estos versos que hemos analizado es que el sufrimiento en alguna medida es una semilla. Y creo que lo puse en sus notas. En el Antiguo Testamento dice en el Salmo 126, versículos 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, sufriendo.
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La cosecha es un momento de gozo y de suprema alegría. Es tiempo de cosechar. Pero ese gozo es porque se lloró y se sufrió sembrando. Esta es la historia del Evangelio. Tu salvación y la mía fue un precio de sufrimiento. Y lo único que se te está invitando es a sufrir un poquito. Ni siquiera a sufrir lo mismo que tu Señor. Este discurso en Mateo 10 parece que Jesús está recalcando varias veces el asunto del sufrimiento y del padecimiento. Y en estos versos en específico, 24 y 25, está pidiendo a sus discípulos que anhelen, que busquen parecerse a Él en alguna medida en su sufrimiento. Los discípulos de Jesús están a punto de iniciar la práctica de la clase que les están dando. Y les tocará sembrar la semilla del evangelio del reino en las ciudades de Israel. Y adivinen qué, les tocará sufrir. Pero el resultado de esa siembra será victorioso. Y está implícito en cada frase que parece ser de sufrimiento. Cada vez que Jesús dice, y os aborrecerán, el hermano entregará al hermano, y los padres a los hermanos, y los lobos van a quererse comer a las ovejas. Todo ese lenguaje, cualquiera que lo lee con ojos superficiales dice, ¡qué feo! ¡Qué montón de sufrimiento está Jesús anunciando acá! Pero solo aquellos que realmente son creyentes pueden ver, sí, cada vez que suframos se nos asegura la victoria. Cada vez que lloremos se nos asegura la paz. Cada vez que suframos vamos a parecernos más a nuestro Señor. No importa cuánto suframos aquí temporalmente, al final estaremos con el Señor. Solo aquel verdadero creyente que sabe leer la Biblia y entender que dentro del sufrimiento ahí está intercalado, está hilvanado el triunfo, la paz y la victoria. Aunque el lenguaje parezca derrotista, en el fondo no lo es. En última instancia, es un lenguaje de victoria. El político y filósofo inglés del siglo XVII, Francis Bacon, decía que la prosperidad es la bendición del Antiguo Testamento. La adversidad es la bendición del Nuevo Testamento. No creemos que Francis Bacon fuese un gran teólogo, pero en esa frase creo que resume muy bien lo que hoy estamos intentando enseñar. El cristiano no solo puede, sino que debe aprender a ver el sufrimiento como algo útil en el reino de Dios. Dice Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesucristo en carne, sufriendo. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sufrimiento es una herramienta de aprendizaje. Ahí les puse en las notas, en la aplicación. El sufrimiento es una herramienta de aprendizaje. El sufrimiento perfecciona al creyente, refina al creyente. Y esto es solo para aquellos que saben por qué, por quién y para qué sufren. No es lo mismo sufrir en soledad y victimizarse que sufrir con y por Cristo. No es lo mismo. Así que si en alguna medida tú has tenido algún momento de sufrimiento en este tiempo, en tu vida, por un asunto físico, por un asunto de tu alma, de tu corazón, de tu mente, por circunstancias externas a ti, circunstancias que tus manos no han podido controlar y de alguna medida has tenido que padecer, asegúrate que ese sufrimiento sea para perfeccionarte en el reino, que no sea un sufrimiento de balde, solo para que miren
qué pobrecito yo. Eso no sirve. Eso no es un sufrimiento bíblico. Un sufrimiento bíblico es aquel que sabe por qué, para quién y por qué sufre. Ese es aquel creyente que sabe que el sufrimiento le ayuda. El creyente necesita aprender a llamar al sufrimiento mi amigo. No es lo mismo sufrir en soledad. El sufrimiento sin propósito es destructivo. Guía a la depresión, guía a las diferentes cosas malas, ¿no? El sufrimiento de verdad te guía a cosas horribles, porque es destructivo cuando está separado de la cosmovisión cristiana. El sufrimiento es útil para el perfeccionamiento. Eso es lo que creemos bíblicamente. Y por lo tanto, ojalá podamos llegar a decir como Pedro y como Juan cuando salieron del Sanedrín, cuando los golpearon, qué privilegio sufrir con Cristo. Sepamos que al final de cualquier sufrimiento habremos sido perfeccionados y seremos como aquellos que con regocijo cosechamos el fruto de esa dolorosa siembra. Finalmente, estos versos en la práctica pueden alimentar nuestra esperanza, sea por lo que pasemos en esta vida. Si por causa de Cristo sufrimos los 70, 80 años que hayamos sufrido, ¿qué son esos 80 años en comparación con la eternidad? Nada. Si hay algún sufrimiento en ti, aprende a darle la vuelta y decir, gracias Cristo, porque me permites padecer contigo, aunque sea en una pequeña parte, tu total sufrimiento por mi salvación. Así que entendámoslo de esa manera y cosecharemos con gozo. Amén. Pongámonos de pie.